El concepto de apócrifo y el concepto de canónico que está en la base de esta conferencia es un concepto un tanto difícil de aquilatar, pero digamos de entrada que la palabra apócrifo del griego, que significa fundamentalmente escondido, ¿no? Escondido. La palabra era muy sencilla, escondido, porque eran cuestiones que estaban escondidas, pero normalmente porque se reservaban a los propios adeptos de la secta. Y entonces no se quería que otros tuvieran acceso a ello. Después también cuestiones que se escondían ya por miedo y al final cuestiones, digamos, que ya no se escondían, sino que se desechaban de alguna manera. Y entre los cristianos empezó ya a hablarse de apócrifos como de ciertos libros de autor desconocido que desarrollan temas fronterizos, ¿no?, en historia o en doctrina, y que se presentan con un carácter sagrado, lo que en algún momento también los hizo sospechoso. Y sin embargo, canónico sería aquello que responde al canon, es decir, a una unidad de medir, y por tanto canónico empezó a significar algo que era normativo para la fe. Y entonces ya unos libros que ayudaban en este campo. Por eso mismo los apócrifos del Antiguo Testamento, o lo que se llama también literatura intertestamentaria, ¿no?, o literatura judía de la época helenística, pues fueron un tanto olvidados. Hay que decir que hasta mediados, bien entrados, la mitad del siglo XX, realmente no se empiezan a estudiar, y en español pues no se empiezan a hacer. Es un conjunto de libros que va desde salmos y oraciones a libros que reelaboran temas del Antiguo Testamento, fundamentalmente aquellos en los que suscitaba una curiosidad porque eran noticias, temas, historias que no estaban suficientemente desarrolladas, ¿no? O por ejemplo una literatura de carácter, lo que se llama la literatura de testamentos, que es una literatura cuando uno de los padres de los grandes autores del Antiguo Testamento, cercana ya a la hora de la muerte, reúne a los suyos y les llama para contarle las grandes historias del pasado y darle indicaciones para el futuro y para vivir la ley. La literatura sapiencial, que sería muy importante. Bien, lo fundamental es que estos libros, que no tienen un nombre de autor preciso, sino que a veces se escudan detrás de nombres de las grandes figuras del pasado, tienen una intención fundamental como de continuar la revelación del Antiguo Testamento una vez terminada la profecía, ¿no? Y por eso también ponen el nombre de los grandes autores del pasado, con una temática muy específica, una visión del mundo dualista, con unas preocupaciones esenciales por el mal, el futuro, el más allá, todas estas problemáticas que en la Biblia ya suscitaban inquietud, pregunta, incluso algunas veces escándalo, como era por ejemplo el mal del inocente. Bien, con todo ello van generando todo una cosmogonía y una concepción de la teología que fundamentalmente, unida con adherencias pues que vienen del Oriente, de Persia, a través de Babilonia, y todo esto generan, digamos, todo una literatura apocalíptica, de tipo un tanto críptico y escondido, ¿no?, que estaba ahí un poco minusvalorada, pero que es tremendamente importante ahora para el estudio del contexto en el que surge el cristianismo. Y por eso ahora se está estudiando muchísimo toda esta literatura, que sería, por resumirlo muy brevemente, como el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y después ya pasamos a otro concepto, que sería el de apócrifos del Nuevo Testamento, que ya son otra cosa, fundamentalmente los evangelios. Hay un proceso de transmisión de la enseñanza de Jesús muy largo, muy complejo, en el cual entran, digamos, todas unas literaturas, por una parte, que responden a la curiosidad por temas tan vivos en la religiosidad popular y la devoción popular, como la infancia de Jesús, el nacimiento de Jesús, que nos lo cuentan de forma tan parca los libros canónicos, María y todos sus problemas, todas estas cosas que se van desarrollando en una literatura, digamos, de corte muy vivencial y cosas de estas. Y después en esta literatura neotestamentaria apócrifa hay que decir todo el complejo mundo del gnosticismo y digamos de la formación de la literatura cristiana primitiva. Bien,
todo ello es muy importante a la hora de estudiar que nos transmiten noticias importantes, nos transmiten fundamentalmente el trasfondo en el que se transmiten y se desarrollan las tradiciones. No es que sean tan importantes por la historia concreta que transmiten, cuanto por el contenido teológico subyacente a todo ello, y por tanto muy importante a la hora del estudio de lo que se llama los orígenes del cristianismo, o la época de la primera literatura cristiana, ¿no? Han tenido, por otro lado decir, una importancia fundamentalmente los evangelios apócrifos en la vivencia de lo popular, los nombres de los abuelos del niño Jesús, el buen ladrón y el mal ladrón, el nombre de los reyes magos, tantas cosas que sabemos y que son justamente de esta literatura y que casi no estaban ni advertidos, ¿no? Pero recalcar que todo lo gnóstico y los evangelios que son de corte, por decirlo de alguna manera, discursiva o filosófica, son tremendamente importantes y están dando mucho resultado en el estudio del Nuevo Testamento. O dirigida al catálogo de libros reconocidos. Evidentemente, a la hora de valorar fundamentalmente los evangelios apócrifos, no entramos ni tan siquiera en una comparación con los canónicos. No importa tanto, digamos, el contenido histórico, narrativo en sí mismo, que a veces es muy popular o es de corte que nosotros podríamos llamar directamente herético, ¿no? Cuanto, digamos, el mundo de las ideas, ¿no? Para ir estudiando la tradición de las ideas, ¿no? Entonces, es decir, nos ayudan a comprender qué es lo que se valoraba, lo que se creía importante, aunque la forma de transmitirlo a veces no sea la más adecuada. Pero, ¿cómo nos acercamos a ellos? Pues mira, como literatura o parte de la literatura cristiana primitiva, ¿no? Que nos es muy necesaria para entender todo el mundo ideológico del Nuevo Testamento. Una cuestión fundamental, que a veces nosotros creemos, el Nuevo Testamento totalmente originario, como llovido del cielo directamente. Entonces nos ayuda a entender que también surge, tanto los apócrifos del Antiguo Testamento como los del Nuevo, nos ayuda a entender, digamos, el sustrato ideológico, teológico, filosófico incluso, en el que surgen todos, en el que la novedad de Jesucristo prende y genera una literatura y una teología ciertamente nueva. El empleo en la liturgia. Pero no se entiende la iconografía desde la Edad Media para acá, y fundamentalmente la iconografía mariana del final del Renacimiento y el Barroco, después de Trento, con la Virgen María, sin los apócrifos. Solamente hay que ir, y aquí en Castilla, a nuestros grandes retablos de la Virgen, después de Trento, y no entenderíamos si no son con estos evangelios apócrifos. Hasta ahí una cosa. Ayudan ahora también mucho porque se está estudiando muchísimo toda la cuestión del Jesús histórico, el intertestamento, el sustrato en el que surge la teología cristiana dentro del judaísmo, un judaísmo polifónico y pluriforme. Entonces, ayudan estos para entender el sustrato, pero también lo que se está valorando muchísimo, desde que se ha empezado a estudiar científicamente al Jesús histórico y toda la historia de tradiciones y de redacción del Nuevo Testamento, sería los evangelios de corte discursivo, ¿no? O los gnósticos, el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de Judas, que apareció hace 2 días, en el 2006 se publicó. Pues esos son tremendamente importantes ya para estudiar el sustrato de ideas, ¿no? Y también para estudiar toda esa formación de la teología cristiana y del canon cristiano. Plegaria de José, etc. Escrito es un pequeño. Para leer los evangelios es que hay una obra de hace nada, que es Antonio Piñero, ha editado todos los evangelios, ¿no? Esta obra en la que están los canónicos también y todos los evangelios apócrifos, una obra muy importante para tenerlo. Pero después está una clásica que es Santo Sotero, que además allí se puede encontrar también algunos textos en su lenguaje original, ¿no? Y para los del Antiguo Testamento, evidentemente, la obra de Díaz Macho, que es donde están publicados en español todos los apócrifos del Antiguo Testamento. Y quizá una obra muy sencilla para ya acercarse no solamente al texto mismo, sino a la importancia, un breve análisis crítico, sería la obra de Prieur,
que es un francés, y es un cuaderno de los cuadernos bíblicos, el número 148, que es Los escritos apócrifos cristianos. Una obra muy elemental, un cuaderno muy sencillo, pero muy claro y muy didáctico. En este sentido, un poco así, sí, de todo ello...